Para terminar, terminaremos las ponencias de hoy con Eduardo Faust Machado, que nos presentará la ponencia Regionalismo religioso en exégesis sincrética en el Timor Oriental. Eduardo es graduado en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Especialista en espacio celebrativo litúrgico y arte sacro por la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología en 2010 de Belo Horizonte. Es socio fundador del estudio Faust Arquitectura desde 2005 y continúa en su actividad. Es autor de más de 200 proyectos de espacios de culto, iglesias, santuarios y catedrales. Autor de más de 200 obras vinculadas al clero, casas parroquiales, centros pastorales y oficinas centrales de curia. Proyectos distribuidos en más de 150 ciudades, 15 estados de Brasil, México, Portugal también, Timor Oriental e India. Es organizador de conferencias y cursos de arquitectura sagrada. Pues mucho bien. Eduardo, es tuyo el tiempo. Bueno, empiezo. I would like to greet everyone present here and congratulate all speakers for your conferences. Y no puedo dejar de hablar de que es una oportunidad única poder intercambiar conocimientos una vez más con grandes estudiosos de la arquitectura sacra. Y bueno, estar acá entre ustedes es un honor y un privilegio. Ahora empezó la comunicación. En el siglo XVI, el Imperio portugués, junto con la Compañía de Jesús, expandió el cristianismo, más específicamente el catolicismo, mucho más allá del Vaticano. Brasil y Timor Oriental son ejemplos de lo lejos que llegó la misión jesuita. Una en América y otra en Asia, que ahora son países hegemónicamente cristianos. Aunque la mayoría de la población habla tetón, Timor Oriental tiene el portugués como uno de sus idiomas oficiales. Uno de los factores de independencia de este pequeño país que está ligado al hecho de ser una isla cristiana en medio de un archipiélago islámico, Indonesia. El país tiene una cultura propia muy rica, con su mito fundador basado en la religión antigua, que todavía está presente en la arquitectura vernácula tradicional. Mencioné Brasil porque el proyecto que trata este documento es un concepto del párroco timorense, padre Mario Cabral, que eligió hacer este intercambio de conocimientos debido al origen religioso de ambos países. El proyecto está guiado por la base católica universal, con la riqueza de la cultura de Timor Oriental y sumada a las resoluciones de la Iglesia Viva Popular brasileña. Durante esta presentación hablaré sobre la Iglesia San Miguel, que forma parte de la diócesis de Baucau, que está ubicada en Viqueque, Timor Oriental. Cito un extracto que yo mismo traduje al castellano del libro intitulado Arquitectura Timorense de Sinati, Almeida y Méndez. La instalación de un territorio equivale a la fundación de un mundo. La división de la aldea en 4 sectores correspondrá a la división del universo conocido en 4 horizontes. En el centro de la aldea se levantará la casa de culto, el Uma Lulik, cuyo techo representa tanto el cielo como la gran copa de los árboles y la escarpada montaña. Debajo de la tierra, en el otro extremo, está el mundo de los muertos, simbolizado por serpientes y cocodrilos.
El pequeño mundo timorense, la aldea, está organizado en un sistema inteligible. El lugar sagrado provocó una ruptura en la homogeneidad del espacio, haciendo posible que los tres niveles cósmicos se comunicaran entre sí: cielo, tierra y regiones inferiores, a través de una abertura, casa de culto, altar o poste sagrado. Tal eje cósmico está ubicado en el centro mismo del universo, porque todo el mundo habitable se extiende a su alrededor. Termino la citación. El proyecto de la Iglesia San Miguel interpreta a la luz del cristianismo el simbolismo de la antigua religión timorense. Como ejemplo, utilizo el simbolismo de la casa del culto, Umalulik, que se ubica en el centro del pueblo, este lugar sagrado, que provocó esta ruptura en la homogeneidad del espacio, posibilitando la comunicación entre los tres niveles cósmicos, ahora cielo, tierra e infierno. Ese concepto se puede releer en el resumen del sentido anagógico y de la anastasis. El Dios que descendió del reino de los cielos vive entre nosotros y desciende a la mansión de los muertos. Cristo es el que transita por los tres mundos. Dibujé el campanario como un Umalulik. La parte superior simboliza el cielo y la cruz que apunta para cima ilustra el carácter anagógico de Cristo. La madera de encaje en el fuste de la torre sigue el patrón de los cocodrilos de la cultura timorense, que nos conducen a la tierra de los muertos, la anastasis de Cristo, simbolizando así el tránsito del cielo a la tierra hasta el infierno. Las cúpulas en el cristianismo, tradicionalmente, una de sus simbologías representa al reino de los cielos, y el altar local de transubstanciación es el punto donde el cielo toca la tierra. Abajo del centro de la cubierta, que tiene la forma de cúpula, está exactamente el altar, y entre ellos la cruz, que representa a Jesucristo, el hombre de Dios que abre el camino entre estos dos mundos. Cito a Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y puse su tienda entre nosotros. El material utilizado en la obra sigue los principios vernáculos timorenses: estructura de troncos de madera, paredes de piedra y ladrillos. Los nártex al exterior y la optimización de la ventilación cruzada natural siguen las estrategias bioclimáticas muy habituales en la región. Aubaco es una canasta y un instrumento tradicional que forma parte de la vida cotidiana de las personas y las actividades socioculturales, religiosas. Por tanto, cualquier timorense que mire este instrumento conoce su función y su importancia en la vida. Ahora vamos a escuchar en un video el padre Mario Cabral, párroco de la iglesia. Now let's watch the priest Father Mario Cabral, responsible for the church. O aubaco é um cesto feito à mão com as folhas de palmeira a carir. O modelo do aubaco é retângulo e circular. A sua função é para a atividade sociocultural e religiosa do povo timorense. O aubaco é usado em todas as famílias para pôr betel, areca e cal como sinal de saudação aos hóspedes. Quando surge um problema entre grupos étnicos,
o albaco é usado para o processo de reconciliação. É usado igualmente nas cerimônias de troca de prendas entre os familiares dos noivos. Na morte de alguém, a família do defunto oferece no albaco, contendo betel, areca e cal, em sinal de saudação e agradecimento aos familiares e parentes mais próximos. A função religiosa. Quando os anciãos prestam culto às divindades, colocam o instrumento da oração no cesto para pedir a bênção e utilizam a mesma para distribuir aos familiares. O curandeiro também utiliza este cesto para suas atividades. Na missa, algumas paróquias utilizam o albaco para recolher as esmolas durante o ofertório da missa. Obrigado. La pared exterior de la iglesia fue diseñada con una composición geométrica que está directamente asociada a la canasta tradicional timorense, albaco. Cito otro pasaje de Sinati, Almeida y Méndez. Los altares, montículos redondeados de piedra suelta, coronados por planchas de sacrificio, son los lugares donde sacerdotes y ancianos se reunían para examinar las entrañas de los animales y la exhibición de ofrendas. El conjunto, el cuerpo de la iglesia fue diseñado en formato circular, con el altar en el punto central, siguiendo la tradición de los altares timorenses. Este diseño, a la luz del cristianismo, simboliza la asamblea, la iglesia viva, en torno del gran banquete pascual. Así como los frescos del cristianismo primitivo ilustran a Jesús y sus apóstoles alrededor de la mesa. Citando a Mateo capítulo 26, versículo 26, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, partió y dio a sus discípulos diciendo, tomadlo y manda, son mi cuerpo. Bueno. En la parte central de los antiguos altares redondos estaba el plato de sacrificios. Y en el caso de los animales, en el Nuevo Testamento estableciendo que el cordero sacrificado es el mismo Cristo, como en Juan capítulo 1, versículo 29, ahí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La mesa del altar está en el centro, simbolizando este plato de sacrificio. Así tenemos las dos grandes simbologías de la mesa del altar cristiano católico, el altar de los sacrificios y la mesa del banquete eucarístico. La conclusión, en 1975, Timor Oriental se independizó de Portugal y ese mismo año fue invadido y ocupado por Indonesia, con una fuerte imposición cultural. En 1999 logra su segunda independencia, provocando un sangriento conflicto que destruye a 75% de su infraestructura. Timor Oriental es literalmente un país en construcción, no solo de su infraestructura, sino también de su identidad cultural. Mi objetivo en este proyecto es buscar las creencias y simbologías de la antigua religión timorense y reinterpretarlas a la luz del cristianismo, buscando un edificio regional de exégesis sincrética. Este proyecto es un ensayo en la búsqueda
de una identidad cultural arquitectónica timorense para el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, por la presentación. Gracias a todos los ponentes. Y ahora pues empezamos nuestro tiempo de debate. Thank you very much. We should start our debate now, and we can use the same rules as yesterday. If you want to speak, please use your hand like this, and then you can make the question and we'll give you sound. Pues estaba diciendo que vamos a usar las mismas reglas de ayer. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, pues que use la mano y podremos preguntar delante de todos, ¿no? Así. Isokli. Sorry, I have to break the atmosphere. That's why I make question, okay? I don't want to make question, but okay. I have a question to first speaker and last speaker. First speaker, you mentioned about the Jenny Rocky and the Yin-Yang duality. So this is a church, Catholic, allowed to use Yin-Yang theory there. This is my question for first speaker. The last speaker, East Timor. I was in East Timor, and I saw many Protestant church as well, like Flores. And you mentioned about the Albaco using this between people, you see, settle problems. This Albaco is not. This is indigenous concept. Are they using between Protestants? Okay, maybe we can give the word to the first speaker. Dung, have you heard the question from Iksok? The question about the duality? So as I see, so I think Hung wanted to answer the question, right? Hung, do you? Yes, this is a very interesting question. I can say a bit more about this church. That means in this period we have definitely two trendy church. One side is Western Church, and the other side is Southern Church. What is the sound? The sound means south to China, and we use in those times definitive all the principles of our Buddhist temple, and also the sound of chuông là gì nhỉ Dũng nhỉ? The sound of the bell, yes, is also from Buddhist temple, and this is very interesting in our country in this period because the missionary use originary temple principle to integrate the proclamation, Christian proclamation in our daily life in that time. Lo que hemos oído es la dualidad entre las dos tendencias, pues una más del mundo occidental y una otra del mundo más de China. Y a ejemplo nos ha hablado un poco del sonido de los campanarios que siguen la tradición, ¿no? Es eso que hemos hablado. Ahora, a lo mejor, pues pasaba la pregunta a Eduard Faust, la cuestión del Ábaco y de las iglesias protestantes. Yo prefiero que Joan después vos hable inglés, por favor, para me expresar un poco mejor. Pero sí. Es muy simple, porque Ábaco no es un instrumento religioso cristiano católico.
es un instrumento sociocultural y que se usa también por ejemplo, como habló el padre, en la misa para se poner los, como hablan en castellano, Los ofertorios. los ofertorios, ofertorio. Y bueno, y se aprovechó este instrumento tan conocido para se entender también en la edificación. Thank you. So Eduardo was saying that Albaco is not a proper Christian instrument. It's more like a cultural tradition. You can find abacos in other situations. No, because the East Timor and Flores, all these areas, very famous megalithic culture. Megalithic culture is very famous for geometry. We have ikat, we have so many things still there in Indonesia and East Timor. So that's why what this house says is correct, that this is a cultural interaction. Tenemos aquí una otra pregunta. Romy, no sé si quieres hablar, no sé dónde quieres. Para Eduardo Faust, no sé si has visto la pregunta aquí. El debate sobre formas técnicas materiales, vernáculas o importadas, ¿no es el mismo que se viene produciendo en el occidente respecto a las arquitecturas tradicionales frente a las contemporáneas? No sé, es similar que la que se produce a lo largo de la historia de la arquitectura con comparación de los distintos... Perdona, que no estoy leyendo. Todos podréis leer la pregunta que está en el chat. Eduardo, si quiere, if you want to answer this question about the shapes, the technicals, the materials, if this debate that you see and you are trying to somehow to take place in Timor is not the same that happens in the Western world also. And if it's not somehow similar to the moments in history where we had different international styles as Romanesque and Gothic style also. Bueno, no sé si comprendí completamente la pregunta, pero voy Tienes la pregunta a la derecha, en el chat está escrito. Sí, yo miré, pero no sé. Bueno, hablas de materiales vernaculares. Hoy lo que se produce en Timor Oriental es mucho más esta arquitectura de hormigón de estilo internacional. Por esto, esta búsqueda que el padre de allá, el padre Mario Cabral, que me solicitó para que pensásemos algo en esta línea, algo que tuviste todo cómo debe ser en relación a cuestiones de los documentos de la iglesia, pero que la arquitectura vernacular estuviese ahí. Entonces, similar, una cosa que yo no me ative ahora a hablar en la presentación fue esta parte de hablar del altar, ambón, de la disposición, porque está conforme la liturgia cristiana católica. Esta parte es universal, no es regional, es totalmente universal. Pero pensamos en los detalles alrededor que tuviese esa parte vernácula. Por esto que miras de los materiales, de la madera, de los ladrillos, piedras, de todo esto. Y bueno, fue una búsqueda, es un ejemplo que tenemos como una parte, pero tengo certeza que una iglesia románica allá no sería algo que sea feo, que sea ruin, que mejor que no esté bien, está bien también, pero es una alternativa de quizá una arquitectura que saiba hacer este sincretismo. Mm-hmm. So I think that there is this big idea that it was a request also from the priest. I can say that, isn't it, Eduardo? The idea of making a native church there. This was a request for the community. Because at the end, Eduardo was saying that all the liturgical aspects, it's like a universal style, the position of the altar, the ambo, and every of the single parts is more the surroundings and the materials of the roof that somehow represents this vernacular architecture.
Me gustaría destacar la diversidad geográfica de los asistentes al evento. Brasil ha sido el país que más representantes ha tenido, seguido de Italia, pero también hemos compartido con colegas de Alemania, de Bélgica, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Finlandia, Portugal, España, Croacia, Corea, Vietnam y Filipinas. Quisiera reiterar mi agradecimiento a la Universidad de La Coruña, que ha colaborado en la financiación del Congreso, a los miembros del Comité Científico por su trabajo durante este último año y por el que tendrán a partir de ahora, a los ponentes invitados, don Kuriakose Cheropuza Totatil, y a los arquitectos Tu Huang Thibu y Tuan Dung Nguyen, por haber aceptado la invitación a participar en este 7º CIAR. A los comunicadores que han presentado estudios de alto nivel y, por supuesto, a todos los asistentes. Les recuerdo que el Congreso se prolongará unos meses más. Ahora los ponentes y los comunicadores disponen de 5 semanas para mejorar sus aportaciones o extenderlas, si así lo consideran conveniente, antes de someterlas al proceso del peer review, de cara a su eventual publicación en el Journal Actas de Arquitectura Religiosa Contemporánea. Asimismo, la próxima semana estarán disponibles en la web del Congreso los borradores, los drafts de las ponencias presentadas, por si desean consultarlas. En ellas aparece el correo electrónico de cada investigador. Finalmente, intentaremos que las grabaciones de las 3 jornadas se encuentren disponibles pronto en la web o en Facebook. Y termino. Ha sido un verdadero placer compartir estas 3 jornadas con colegas de todo el mundo, interesados en la arquitectura religiosa contemporánea, mirando a Oriente. Dentro de 2 años, Dios mediante, proseguiremos nuestras conversaciones. Hasta entonces, recibid todos un saludo muy cordial. Hasta pronto. Un saluto. Saluto, Andrea. Saluto, Andrea. Ciao a tutti. Ciao. Thank you very much. Okay, Best please wishes take care. for Please all. take care. Yeah. Bye. Gracias, Esteban. Hasta luego. Vamos a hablar después más de que estamos hablando en... Y a los traductores, por supuesto, que han hecho un trabajo magnífico. Andrea y Alberto. ¿Dónde están ellos? Están aquí algunos, ¿no? Sí, bueno, han salido ya, pero... Ya está. Thank you very much to all. Chao, Francesca. Chao, Francesca. Ciao. Denise, Carmen. Sí. José. Esteban. Bye, Chris. Bye. Rafa. Bye, padre. Laide Sonda, una importantísima arquitecta, la única religiosa que está construyendo ahora mismo y su congregación. Algún día tendrá que contarnos. ¿Cómo? Hermana Laide. Muchas gracias, un abraço a todos e todas. Um abraço. Abraço. João, obrigado pela mediação aí. Epa! Parabéns. Próximo em português. Próximo congresso falamos em português. É. Adeus, Cristian. Até mais. Hasta luego.